el estudio publicado en el año 1993 por el crítico literario estadounidense Seymour Menton, titulado La nueva novela histórica hispanoamericana, este estudioso señala varias características de este tipo de relatos. Tres de ellas son las siguientes. Primero, son relatos en los que se busca ficcionalizar un pasaje de la historia. Para ello, se acude a dos mecanismos. Por un lado, a un eminente juego intertextual en el que se va a nutrir el relato central con otras fuentes documentales, ya sea de carácter histórico, ya sea de carácter ficcional literario. Y otra situación que se presenta en estas obras, según Menton, es que en ellas va a haber una plena conciencia metaliteraria por parte de los narradores de las novelas de asumir cuáles son los límites, cuáles son los posibles del trabajo escritural que están desarrollando. Esto en el caso del general en su laberinto lo podemos ver en los siguientes aspectos. Por un lado, es claro esa intención de García Márquez de ficcionalizar la historia respecto a Bolívar al contraponer su figura histórica real con figuras que vienen del ámbito de la ficción. Es el caso de un coronel polaco que lo visita en San Pedro Alejandrino, de apellido Napierski, que es hijo de la imaginación del escritor colombiano Álvaro Mutis. Napierski es el protagonista del relato titulado El último rostro que Mutis publicó en el año 1978. Este caso del diálogo con la obra de Álvaro Mutis también refleja ese carácter intertextual que Menton señala como característico de este tipo de producciones. Aquí tenemos ese diálogo entre la obra de García Márquez y la obra de Mutis que permiten complementarse entre sí, pero a su vez generar una gran discusión sobre la verosimilitud y veracidad de este tipo de propuestas y que también están buscando poner en duda los límites entre el discurso histórico y el discurso literario. Respecto a la otra característica señalada por Menton, y es esa plena conciencia metaliteraria por parte del autor o los narradores de la obra respecto a aquel trabajo que están realizando, recordemos que para García Márquez el punto de partida de su obsesión por este último periodo de la vida de Simón Bolívar es el viaje que éste realiza por el río Magdalena. Un viaje que dura 14 días, pero cuando García Márquez intenta encontrar documentación histórica fidedigna sobre este recorrido, descubre que Bolívar solamente había escrito 3 o 4 cartas a lo largo de este viaje. ¿Cómo va a compensar esta situación García Márquez? Acude a su propia autobiografía, acude a su condición de haber sido viajero del río Magdalena en 11 ocasiones, desde su infancia hasta su edad madura, y con ello logra complementar esos vacíos que las fuentes documentales históricas le están presentando. Entonces tenemos esa confluencia de que en el intento de construir la biografía del otro, la biografía de Bolívar, García Márquez debe acudir a referentes autobiográficos. Es interesante entonces tener en cuenta que el retratista, en este caso García Márquez, también va a aparecer en el lienzo escritural, al lado de la figura de Simón Bolívar. Tenemos esa recreación que hace de Bolívar, pero también tenemos a un escritor que en la segunda mitad del siglo XX ha concebido su obra literaria y está fijando también una toma de posición ideológica frente a aquellos acontecimientos que está recreando.